Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú a través de Tiva Televisión. Muchas gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder llegar hasta su hogar. Yo soy Luis Enrique Falú y nos pueden seguir en Facebook, en el Pique de Falú. Entra, dale like o me gusta y a través de Twitter, @Luis Enrique Falú. Hoy vamos a comenzar el programa inmediatamente dándole la bienvenida a nuestros colaboradores. Remy Martin con nosotros. Remy, saludos, bienvenido al programa. Saludos Falú, saludos a todos los televidentes que siempre están con nosotros juntos. Hoy tenemos un tema sumamente interesante que vamos a estar dialogando, el derecho de los animales. El derecho de los animales del aspecto civil, Falú. Desde el aspecto civil, y obviamente en el día de hoy tenemos una invitada que va a estar compartiendo con nosotros este segmento. Correcto, hoy nos acompaña la licenciada Ana María Hernández. Bienvenida, licenciada, al programa. Saludos. Gracias por la oportunidad. ¿Por dónde vamos a empezar, Remy? Bueno, hace tiempo estuvimos hablando sobre a quién le toca la mascota en un divorcio. Déjame decirte una cosa, eso es sumamente interesante y de hecho han habido casos que han llegado hasta los tribunales donde una pareja que se está separando, ¿verdad? Por X o Y razón, piden quién se queda con el perro. De hecho, ahí está una canción que dice quién se queda con el perro, ¿verdad? Por ahí. Una canción. Pero licenciada, ¿cuán común es eso de que en un divorcio una de las partes pida quedarse con las mascotas que adquirieron en común? Pero lo que pasa es que según va cambiando, ¿verdad?, la conciencia y la cultura sobre los animales y lo que es la tenencia responsable de animales, pues cada vez vamos a ver más este tipo de controversias en los tribunales, por ejemplo, en los divorcios o en los testamentos, ese tipo de cosas, de disposiciones, porque ya pues los animales no es como antes, si usted le pregunta a su abuelo, etcétera, no más por el animal es de la calle. Y eso de que entre a la casa y que duerma con usted, eso es impensable, pero hoy en día son parte de la familia. Y entonces pues eso va cambiando un poco, ¿verdad? Porque originalmente los animales, ¿cómo se trataban en el tribunal? Como una cosa. Todavía, ese es el gran Todavía problema. Se tratan como una cosa. Ha cambiado la conciencia social, ha cambiado el trato social hacia los animales, en ciertas medidas todavía eso lo estamos trabajando, pero vamos dirigiéndonos a ese cambio, pero en el aspecto legal y en los tribunales, un animal es una cosa. O sea, el animal en una división de bienes, en un matrimonio, es lo mismo que el carro, que la casa, en teoría, que un sofá. Y ese es el problema porque no es una cosa, es algo que es un ser que siente. Y entonces, ¿cómo tratar eso sin que hayan las disposiciones que tomen en consideración que ese animal siente y padece? Pues es problemático. Aquí hubo un pleito bien famoso donde la pareja fue al tribunal, tenían unas mascotas y creo que terminaron dividiéndose 2 y 2. ¿El de los gatos? Sí. Sí, lo que pasa, el problema con eso fue que ellos después llegaron a un acuerdo. Okay. Entonces no salió por sentencia, no tenemos el texto de hecho, ni nada de cómo llegaron ahí. Que no puedo utilizar el nombre de los gatos en el programa porque sí, tenían unos nombres bien curiosos. La parejita de gato, entonces no lo puedo pronunciar aquí ahora, pero... Pero ellos llegaron a un acuerdo luego, entonces lamentablemente pues no tenemos ninguna disposición de qué factores se tomaron en consideración para determinar esa división, así que no sabemos, porque simplemente entre las partes. Pero cuando hablamos de eso me imagino que tienen que ser mascotas que se adquirieron dentro del proceso de matrimonio, porque si ya yo tenía una mascota anterior y la pareja tenía una mascota anterior y nos unimos, las vamos a tener en común, pero cada cual ya la tenía. Estaríamos hablando de mascotas que se adquieren bajo el matrimonio. Ahí viene el problema de la consideración de un animal como cosa. En teoría sí, porque serían como los bienes. Cuando yo entro al matrimonio con unos bienes, son privativos. Una vez entro al matrimonio, si es que no hay capitulaciones, esos bienes, ¿verdad?, se unen y dependiendo de los bienes, la situación que se dé, se dividen simplemente porque estos son míos y estos son tuyos, o dependiendo de lo que sea, porque por ejemplo una casa, si se le hicieron mejoras, pues esas mejoras son de los dos, pero la casa es de uno solo, por ejemplo, para ponerlo bien básico. Y entonces ese tipo de cosas también pudiera pasar con los animales, pero volvemos a lo mismo, como son considerados cosas, pues en teoría sería la lógica de, pues si estaban antes del matrimonio, son de uno y del otro, pero si yo me encariñé, si el que lo cuidó terminó cuidando soy yo, todo ese tipo de consideraciones que por ejemplo pasarían con los niños, pudiera pasar, o con otro ser de la familia, no, son muy difíciles de aplicarlas a los animales, dependiendo de la conciencia del juez, dependiendo si se toma ejemplos, ¿verdad?, de lo que se llama derecho comparado, otras jurisdicciones. Pero aquí ahora mismo no tenemos nuestro ordenamiento legal especificidad de quién o se va a quedar con los animales en un caso como este. ¿No lo hay? No lo hay y como le dije, en este caso, que fue uno de los
que se han mencionado últimamente, el de los gatos, pues tampoco tenemos ni siquiera algo para comparar porque él no fue por sentencia, fue por un acuerdo entre las partes. Dicho, le mencioné el de los gatos, pero también hay un caso de los perros, también sobre perros, ¿no? Sí, y recientemente, por ejemplo, me consultaron de un caso en donde la persona murió, esta señora, su pareja murió, y entonces la familia fue contra ella, querían quitarle el apartamento porque el apartamento era del esposo, se formó un pequeño revolú con esta cuestión de los bienes después de muerto, y entonces se metieron al apartamento y le llevaron los perros. Y entonces ahí se formó, ¿verdad? Un gran problema porque entonces los perros fueron adoptados, pero quien los adoptó, los rescató fue la señora. Y entonces ahí volvemos a la cuestión, o sea, en teoría es una apropiación ilegal, porque esos perros, aunque fueran del caudal, ¿verdad? Del que murió, o de la sociedad de bienes gananciales, depende, porque entonces si se murió, más está la sociedad de bienes gananciales, hay dos problemas ahí, esos bienes hay que dividirlos dependiendo de cada situación. Yo que pensaba, ¿de quién es la canción? De Jesse and Joy, ¿verdad? Sí, yo pensé que era facilito. Yo pensaba que esa era la canción nada más, pero... ¿Usted quiere decir prácticamente que el perro pasaría el testamento? Como quien, si bueno, depende si hubo testamento o no, pero lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Cuando yo estoy casado, si no hay capitulaciones y mi pareja murió, la mitad de esos bienes, en teoría, depende del testamento o de las diferentes disposiciones de sucesiones que apliquen, pero en teoría, para ponérselo así facilito, en teoría, primero la mitad de esas cosas es de la pareja que queda viva. Y entonces la otra mitad es la que se divide en el caudal hereditario. Ahí van, que van los hijos primero, después van, si no hay hijos, van... Dependiendo de lo que aplique, o sea, hay testamento o si no hay testamento. Y entonces, pues volvemos a lo mismo, tenés dos perros. Discúlpeme un segundo, licenciada. Si a mí me pasa cualquier cosa, Mike es mío. Deja ponerlo claro aquí ya, porque... pues no importa entonces, quién haya comprado la mascota. Comprado o adoptado o rescatado. Esos son factores. Lo que pasa es que sí, son factores a considerar. Y si yo llevara un caso de eso, pues obviamente son cosas que yo le voy a traer a la atención al juez. Pero el problema es que no hay disposiciones aplicables. Por lo tanto, eso hay que verlo caso a caso. Yo no le puedo decir que en teoría hay un marco legal que trabaja esas situaciones con los animales porque no lo hay. Y entonces se pone más difícil la cosa porque estamos hablando de unos seres vivientes que sienten y padecen, pero en términos legales son considerados cosas. O sea que si un juez de verdad determina, pues los muebles para ti y los perros para ti, en teoría pudiera, sin tomar las consideraciones otras de quién tiene más cariño, quién lo cuidó, etcétera. La lógica nos diría que sí, que debe tomar en consideración esos factores, pero en teoría, según el marco legal aplicable, podría simplemente decir, eso mismo, ¿quién gastó más dinero en los perros? Pues tú te los llevas y tú le tienes que dar un crédito y ese tipo de cosas. Y ahí no se le puede preguntar a la mascota con quién quiere irse. Ese es el problema. Sí, ahí no hay forma ni manera. Imagínense que es un bebé o imagínense que es una persona incapacitada que no puede expresarse. Hay ciertos casos que se están viendo recientemente, se está trabajando mucho con la cuestión de cambiar el estatus jurídico de los animales. En otras jurisdicciones en Europa, etcétera, ya lo han cambiado. Exactamente. Y en Estados Unidos, un tipo de casos y de argumentos en pro de cambiar el estatus legal de los animales es comparándolos, por ejemplo, con la esclavitud, con los esclavos, comparándolos con bebés, comparándolos con personas, por ejemplo, vegetales, cómo se han ido protegiendo, ¿verdad?, los derechos de estas personas o de estas situaciones que son seres vivientes, pero que de alguna manera no tienen las capacidades completas para poder expresarse o para poder, ¿verdad?, decir que son humanos. Si se llegara a cambiar aquí en Puerto Rico, que sean vistos de otra manera, ¿tuvieran más poder o fuera igual o diferente? Bueno, definitivamente brindaría muchas más herramientas para proteger a los animales. Ahora bien, yo siempre uno de mis argumentos más importantes cuando hablamos de este tema lo primero que tienen que hacer es cambiar ese término de que un animal es una cosa. Es lo primero que hay que cambiar. Por eso, pero al cambiarlo también, yo no solamente... sí, cambiaría un poco, pero el otro problema es que yo no solo puedo decir que es un ser viviente, en muchas jurisdicciones ponen ser sintiente, fine, pero no solo puedo dar la definición, tengo que decir qué derechos le aplican y qué disposiciones le aplican, porque pasa lo mismo, entonces me quedo en un limbo legal igual. Entonces no es una cosa, no es un humano, es un ser sintiente y qué derechos le aplican. Los de la cosa algunos y los del humano otros, o sea, hay que no solo cambiar el estatus, sino aplicarle y definir los derechos que le van a aplicar a ese ser. Wow, ¿hay mucha controversia en ese sentido? Sí, sobre si el animal es una cosa o no. Ajá. Sí, hay mucho y va a encontrar mucha información, si lo googlean, van a encontrar mucha información porque jurisdicciones como Francia,
Canadá ya lo han hecho el cambio y hay unos casos pendientes en Estados Unidos en un proyecto que se llama el Non-Human Rights Project, que ha presentado casos en los tribunales para lograr conseguir derechos fundamentales a cierto tipo de animales. Ven acá, ¿y se pueden poner las capitulaciones? Por ejemplo, un matrimonio nuevo. Definitivamente. Se van a unir. Yo tengo mi perro Mikey, vamos a suponer por traer un ejemplo, y yo le digo, yo voy a poner las capitulaciones, que sea una separación o lo que sea, Mikey es mío. Para asegurarlo. ¿Ah? Para asegurarlo. Por eso, puedo hacer eso. Claro, y también te recomendaría entonces ahí que añadieras quién se va a ocupar de los gastos del cuidado veterinario. Oriénteme de eso. No, nunca sabe. ¿Quién se va a encargar del gasto del cuidado veterinario? ¿Quién se va a encargar de los gastos de comida? ¿Quién se va a encargar, por ejemplo, también? Para ahí, licenciada, para ahí, un momentito. Esa parte no te gustó. No, le voy a preguntar ahora, licenciada. Mike es mío. Ajá. Querendón de casa, hace lo que le da la gana. Pero la dueña de la casa es la que está todo el tiempo con él. La dueña de la casa es la que le da comida. La dueña de la casa, cuando surge algo, es la que va al veterinario y hace los pagos del veterinario. Le estoy trayendo un ejemplo, ¿verdad? La dueña de la casa es la que sale a pasear al perro. El perro se encariñó con la dueña de la casa. Hay una separación, yo me quiero llevar al perro, pero ella es la que ha estado más pendiente de ese perro. ¿De quién es el perro? No hay nada que lo diga. No hay nada que lo diga. Y si tienes capitulaciones, ahí sería un punto de partida. Ay, santo Dios. Pero si no tienes capitulaciones, el derecho está en blanco, en teoría. Se pueden traer casos de Estados Unidos, de otras jurisdicciones, pero en Puerto Rico actualmente... No. Mucho interesante este tema, Falú. Bueno, pero déjame decirte una cosa. Licenciada Rosario, ¿cuántos perros usted tiene? 3. Tres no podemos dividir. Sí, pero tres perros y una gata. Tiene 4 animales. 4. Pues 2 y 2. Digo, juez, salomónicamente, para resolver 2 y 2. ¿Pasa eso? Pudiera pasar y el juez pudiera determinarlo de esa manera si se concentra en la cuestión cosa y no en la cuestión de ser consentimientos, etcétera. ¿Y qué movimiento hay en Puerto Rico para cambiar ese tipo de ambivalencia, si podemos decirlo de esa forma? En Puerto Rico, cada vez que se menciona, no hay que yo pueda mencionar, ¿verdad?, o que tenga conocimiento, un movimiento así como tal, organizaciones que estén estrictamente dirigidas a ese tema. Pero sí, una de las cosas que se habla mucho cada vez que sale el tema de cambiar el Código Civil, una de las cosas que se menciona es el tratamiento tan antiguo que tiene sobre los animales, el Código Civil, que son unas cosas que habría que revisar. O sea que en ese ámbito sí, cada vez que hablan de cambiar el Código Civil y de revisarlo, mucha gente rápido levanta la mano, hay que acordarse de los animales porque hay muchas disposiciones que afectan demasiado a los animales y que son, en nuestro Código Civil es del 1930, si no me equivoco. Sí, deberíamos actualizarlo y podemos empezar aquí en el pique de Falú. No, hay que... ¿Para qué es que la llaman más? Cuando hay estos asuntos así, para perros, para gatos, para caballos, vacas. Mucho mascota. Aunque hay que siempre resaltar que la Ley de Protección de Animales cubre a todos los animales. Pero obviamente todavía son las mascotas las que son vistas pues con ese tipo de conciencia de que sienten y padecen, aunque una vaca, un caballo. Por eso la gente pelea más por los perros y los gatos, lo que usted me está planteando, a la hora de quién se queda con él, pero mascota es cualquier animal que una persona tenga, ¿o no? Podría considerarse así, sí. Porque si alguien quiere como mascota una gallina, digo, pero pues, no, es problema de él, ¿no? Es que mascota o no mascota, o sea, el caballo en la finca de tal que lo usan para arar o para lo que fuera, tiene las mismas protecciones de la ley 154 que un perro o un gato. La ley así lo establece, aplica, es una de las cosas que hace nuestra ley de protección de animales de avanzada, que protege a todos los tipos de animales, excepto las plagas y de otro tipo de animales. Licenciada, alguien que se quiera comunicar con usted, ¿dónde lo puede hacer? Pues actualmente pueden conseguirme a través de mi página de Facebook, DAS Servicios Legales. DAS, D-A-S, Servicios Legales. Por ahí la pueden contactar. Por ahí me pueden contactar, por ahí mismo me pueden enviar mensajes y ahí empezamos la comunicación por correo electrónico después o teléfono. Remy, la verdad que te votaste hoy. Gracias a ustedes siempre por la oportunidad. Bueno, gracias licenciada, gracias Remy. Una pausa, regresamos en breve.